que nuestra supervisora de la planta de aparato digestivo, Sara Matarrán, nos va a hablar de la enfermería, su papel en las enfermedades digestivas. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Cecilio por poner el valor, el trabajo de la enfermería en estas jornadas y por un año más organizarlas, y a todos vosotros por la asistencia, que todos los años veo las mismas caras y caras nuevas, y eso me alegra muchísimo. Bueno, yo quiero hablar de cuidados de enfermería en la patología digestiva, pero he elegido una de las patologías que tenemos más comunes en la planta y con cuidados más complejos, que son los pacientes con cirrosis hepática. Bueno, todos sabemos que el hígado es un órgano vital que se sitúa en la cavidad abdominal derecha, debajo del diafragma, encima del riñón derecho y del estómago. Tiene un peso de unos 1.400 gramos en las mujeres y unos 1.800 gramos en los hombres, llegando a suponer el 2% del peso total en un adulto. El hígado está irrigado por dos grandes vasos. El principal es la arteria hepática, que lleva un 20% de esa sangre, es sangre oxigenada, y el 80% restante se encarga la vena porta hepática. El hígado, a su vez, está formado por dos lóbulos, separado por el ligamento falciforme, que a su vez está dividido por 8 segmentos, que están formados por una red tubular de pequeños túbulos que a su vez van a parar en túbulos más grandes, y estos a su vez en el conducto hepático común, que es el que segrega la bilis hasta la vesícula biliar. El hígado se encarga de muchísimas funciones, como puede ser la síntesis y la secreción de la bilis, la desintoxicación de la sangre, el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de lípidos, la síntesis de proteína, entre otras muchísimas cosas. ¿Qué es la cirrosis? La cirrosis es el resultado de una agresión prolongada en el tiempo al hígado, ¿vale? Esta continua degeneración, regeneración y cicatrización constante del hígado produce una serie de nódulos fibrosos en el parénquima del hígado que hace que le confieran un aspecto más duro de lo normal. Es decir, la principal consecuencia es que hay una hipertensión portal de la vena porta, lo que hace que se creen una serie de venas colaterales, de vasos dilatados y muy dilatados, que hace que la sangre que tendría que ir por esa vena porta pasara a vía sistémica. La última consecuencia, si no paramos este ciclo, sería el carcinoma hepático. Las principales etiologías de la cirrosis hepática es el excesivo consumo de alcohol y la causada por los virus, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Pero no son las únicas causas. También hay causas que son degenerativas, hereditarias, causas como el hígado graso, el consumo de tóxicos, entre otras. Si conseguimos revertir esa causa, podremos mejorar esa cascada continua y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. En cuanto a la sintomatología, pues se producen un montón de cambios físicos, como puede ser la ascitis, los edemas, la ictericia, los temblores, las palpitaciones, cambios en el comportamiento, como puede ser la somnolencia, las alteraciones de la conducta, la confusión, la depresión, problemas en la coagulación, como hematemesis, varices esofágicas, melenas, sangrado de encías, problemas sexuales, como disminución de la libido, impotencia sexual, en las relaciones personales, fatiga del cuidador principal, aislamiento social, entre otros. Centrándonos en los cuidados de enfermería, empezaré con los cuidados nutricionales. La desnutrición es una de las consecuencias más graves en estos pacientes. Aumenta la mortalidad y la morbilidad y disminuye la calidad de vida. Desde el año pasado, en nuestro servicio, se implantó una medida que es hacer una valoración mediante una escala del riesgo de desnutrición.
Tuvimos un total de 1.860 pacientes y se les realizó la escala, estos son datos de este año, hasta ayer, a 1.647 pacientes. Del total de nuestros pacientes, 31,5% tuvieron riesgo. Los pacientes con cirrosis hepática tienen un riesgo de desnutrición mucho más aumentado, está en torno al 70 al 80%. Por ello, las medidas que debemos de tomar son siempre instaurar de 5 a 6 tomas al día, con 3 tomas principales y entre medias 2 a 3 snacks. Ser lo más permisivos posible, es decir, no tener tantas restricciones, tener una dieta variada, saludable. Las únicas restricciones serían evitar el consumo de alcohol, si presenta ascitis, evitar el sodio, y en casos de encefalopatía muy grave con deterioro del nivel de la conciencia, no tomar ni líquidos ni sólidos. Y si la encefalopatía es leve o moderada y sí que le permite al paciente ingerir alimentos, tomar una dieta normoproteica. Esto es muy importante porque las últimas actualizaciones han cambiado. Antes se decía que no, que quitáramos las proteínas en este tipo de pacientes, pero las últimas recomendaciones dicen que una dieta normoproteica. Es muy importante dar una pequeña ingesta 1 hora antes de dormir, después de la cena. ¿Por qué? Porque estos pacientes presentan metabolismos muy rápidos y pueden llegar a la sarcopenia e incluso hacer hipoglucemias nocturnas. Consumo de café moderado, aumentar la fibra y consumir de 1,5 litros a 2 litros de agua al día. Es muy importante tener un control diario del peso y una medición del perímetro abdominal, porque muchas veces los pacientes bajan del peso porque eliminan el líquido ascítico, pero están mejor nutridos. También es aconsejable hacer controles de BMTs, de glucemias. Por otro lado, tenemos cuidado sobre la eliminación. Es muy importante que el paciente tenga una dieta rica en fibras y verduras, que aumente el consumo de fibra y pautarle lactulosa oral. Y en cuanto a los cuidados de eliminación, tiene que estar muy pendiente de la orina, ¿no? Del color, del aspecto, de la frecuencia y de la cantidad. A continuación, os voy a poner un vídeo de una enfermera de digestivo, de Jackie Villanueva, que os va a enseñar cómo se prepara un enema de limpieza. Bueno, como lo voy explicando yo, ¿vale? Primero prepara el material, coge unos empapadores y una bolsa, y luego tenemos en el hospital estas bolsas que son las grandes de preparación de enemas. Esta técnica, los primeros días cuando el paciente presenta encefalopatía hepática, la ponemos por turno. Ponemos un enema por turno. Esta bolsa viene con una especie de embudo que conecta la parte superior y lo rellena con 750 mililitros de agua tibia, nunca ni fría ni caliente, para evitar irritaciones. ¿Vale? Ahora, la lactulosa con el bote grande, que también tenemos en el hospital, rellena hasta 250 mililitros, haciendo un total de 1000. ¿Vale? La bolsa viene con una especie de clip para cerrarla. Es muy importante eso, purgar el sistema para evitar que entre aire. Vale, ahora purga y cierra el sistema y ya está. Es muy importante lubricar, estas ondas ya vienen lubricadas, pero bueno, siempre aconsejamos lubricar un poquito más, siempre se introduce entre 3 o 4 centímetros, justo hasta llegar a la ampolla rectal, nunca forzar y nunca se debería de poner un enema después de una ingesta por riesgo de hacer un vaso vagal o por riesgo de una broncoaspiración.
Y este tipo de técnicas, en este caso en concreto, hay que hacer la aplicación poniendo al paciente en decúbito lateral izquierdo. Y lo que os decía, se pone una vez por turno y cuando ya empieza a hacer efectivo, se aumenta en la prolongación, pasa 2 veces al día y luego a 1. Los cuidados de la piel. Bueno, estos pacientes tienen muchas alteraciones de los vasos sanguíneos y una alteración de la síntesis del colágeno, lo que les produce mucho eritema y sequedad. Nosotros el aseo en la planta tenemos que tener muchísimo cuidado al secar la piel, hacerlo a pequeños toques con mucha suavidad, secando muy bien los pliegues, como puede ser debajo de la mama, las axilas, las ingles, las zonas interdigitálicas, y siempre hacer 2 hidrataciones de la piel al día. La ictericia produce mucho prurito que la tendremos que tratar con lociones calmantes. Siempre hay que decir al paciente que evite el sangrado. El cepillado de los dientes siempre tiene que ser suave, evitar el rascado vigoroso. Siempre hay que mantener una buena higiene bucodental, pero cuidado con el cepillado vigoroso por riesgo de sangrado de las encías. Llevar siempre las uñas cortas, no utilizar colonia porque pueden llevar alcoholes y sustancias irritantes para la piel. Ducharse siempre con agua tibia. La prevención de caídas. Bueno, todos sabemos que los pacientes que tienen mayor riesgo de caídas son los que cumplen algunos de estos ítems, como puede ser mayor de 65 años, que tengan una desorientación o confusión, que utilicen antidepresivos, sedantes, betabloqueantes, diuréticos o laxantes, que presenten debilidad o descoordinación y que hayan tenido antes una caída. También nosotros tenemos instaurado en el hospital una escala que es la valoración de caídas, que a fecha de ayer se la hemos hecho a todos los pacientes que tenemos ingresado, suponiendo un riesgo de caídas de un 39%, o sea, que tienen riesgo de caídas un 39,7% de nuestros pacientes. A esos, como medidas, les hemos asociado un plan de cuidados de enfermería de riesgo de caídas a un 96,7%. Tenemos que instaurar al paciente a la independencia, es decir, enseñarle que en el domicilio tiene que, si no se siente seguro, usar un bastón o un andador, usar zapatos de suela de goma, evitar suelos resbaladizos, tener mucha precaución al ir por la calle e intentar siempre ir acompañado, y en el domicilio tener el entorno recogido, no andar descalzos ni con calcetines, utilizar dispositivos de seguridad como pasamanos, antideslizantes, la alfombrilla de goma de la ducha, utilizar una linterna junto a la cama, utilizar gafas o audífonos si precisa y conocer siempre los efectos secundarios de la medicación. La actividad física y el ejercicio presenta numerosos beneficios, aumenta la calidad de vida, la capacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria, aumenta la masa muscular, detiene y revierte la sarcopenia, revierte la fragilidad, aumenta la tolerancia al esfuerzo, aumenta la resistencia cardiopulmonar, disminuye el riesgo de caídas y previene el sobrepeso. En este tipo de pacientes siempre les decimos que tienen que realizar un ejercicio de intensidad moderada, que nunca haga abdominales ni presión sobre la zona abdominal, ¿vale? Por miedo a una variz esofágica, a un sangrado, etc. Que es mejor trabajar los miembros inferiores, que necesita crear rutinas para crear hábitos, utilizar ropa adecuada, cómoda, hidratarse, con un buen descanso nocturno y detener el ejercicio si siente síntomas de fatiga o está muy cansado. Los cuidados emocionales. Bueno, pues es muy importante para el paciente que la enfermedad no sea el centro de su vida. Marcarle pautas realistas. Nosotros no podemos darle de alta del hospital con 300 recomendaciones dietéticas, de calidad, de normas de vida, de salud, porque al final no puede una persona cambiar su hábito de vida de la noche a la mañana con 100.000 instrucciones. Entonces tenemos que marcarnos pautas realistas, marcadas en el tiempo. Que el paciente sea capaz de ser lo más independiente posible para sus actividades básicas, que cuide de su imagen corporal y que comparta sus inquietudes. La familia o el cuidador principal tiene que saber establecer límites, que pida ayuda al personal sanitario, que cuide de su propia salud,
que organice su tiempo y siempre tener un plan de emergencia, ¿vale? Las situaciones de emergencia en las que debería de volver al hospital y conocer es que presente un vómito con sangre, que presente heces oscuras, que la orina cambie de color, que presente fiebre, ictericia, confusión o somnolencia. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, felicitaros por el gran trabajo que hacéis en la planta. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo quería hacer una pregunta. Enhorabuena. Te quería preguntar en esta implementación que me ha parecido muy interesante, que me la quite, de las caídas, ¿cómo lo manejáis en la planta? ¿Tenéis personal más pendiente de eso? Sabiendo que andamos de personal como andamos, ¿cómo implementáis esas medidas? Bueno, en la planta tenemos 2 responsables de seguridad ahora mismo que son dentro del personal de enfermería. Ha cambiado hace poco con esto de los traslados. Ahora mismo son Sara del Coso y Lucía Jiménez, que se encargan un poco de las cuestiones de seguridad. Como me remites a las caídas, nosotros lo que tenemos que hacer es una evaluación a todos los pacientes del riesgo, ¿vale? Cuando nosotros detectamos un riesgo, que en nuestra población es bastante común, porque como los ítems que he puesto antes, que solo el hecho de tomar fármacos, de tener una edad avanzada o de estar un poquito desorientado, haber tenido una caída previa, te aumenta el riesgo, ¿vale? Es verdad que en estos pacientes el manejo terapéutico es más complicado, sobre todo la cirrosis hepática, a nivel si tienen encefalopatía. En este hospital estamos bastante concienciados con la humanización y siempre intentamos que la contención mecánica sea el último recurso. Cuando nosotros detectamos una caída, que en este año, para la dificultad de estos pacientes, solo hemos tenido 15 registradas, lo que tenemos que es hacer una reunión con el equipo de seguridad que te comentaba y establecer medidas para intentar evitarlas en la mayor medida de lo posible. A veces es muy difícil, porque no es cuestión solo de la patología del paciente, sino también influye mucho la infraestructura del hospital. Doctor Ruiz de León. ¿Hasta qué punto es importante que la enfermera sea más o menos, tenga el plazo fijo, el puesto fijo para ver a ese mismo enfermo? ¿Y cuánto tiempo tiene que tener para dedicarle al enfermo para hacer todas estas cosas? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, respecto a la experiencia de las enfermeras, bueno, lo recomendable es que para una enfermera se considere experta en un ámbito de hospitalización, mínimo tienen que haber pasado 3 o 4 años, ¿vale? Y que tenga una formación adecuada. No me vale que haya acabado la carrera, ¿no? Eso supongo que nos pasa a todo el personal sanitario. Todos tenemos el deber de seguir formándonos día a día. La renovación del personal, bueno, pues como todo, nos gustaría que fuera distinto, pero a veces por el sistema es imposible. No sé si le he contestado. Pero bueno, tengo la suerte de trabajar con enfermeras y con técnicos medios en cuidados muy implicados con el servicio. Doctor Santander. Sara, os felicito al equipo de enfermería, a todo el equipo que lideras y que, bueno, os felicito, pero estáis avaladas por los resultados transparentes que se recogen en el sistema de calidad y que son óptimos y creo que todos lo conocéis, pero yo creo que merece la pena el comentarlo. Creo que tenemos una asignatura como equipo todavía pendiente, que es el descanso nocturno de los pacientes hospitalizados y las ayunas, que muchos de los pacientes se pasan muchos días durante la hospitalización por las pruebas programadas y que quizás deberíamos entre todos esforzarnos en ponerlas a primera hora para que no pierdan la comida, porque se pasan muchos días, porque al final entre rayos, radiología, endoscopia, que a lo mejor se hace o no se hace, pero por si acaso les hacemos pasar 2 y 3 horas, finalmente ese desayuno o esa comida
se pasa y a lo mejor deberíamos esforzarnos o en tener primera hora o en la tarde o alguna otra cosa que yo creo que merece la pena que trabajemos en ello. Y nada, muchísimas gracias por participar, que hemos aprendido mucho. A ti. Gracias. Muchas gracias, Sara.